Antes, la vida era básicamente un videojuego en modo difícil, sin tutorial y con objetos letales como decoración, desde juguetes radioactivos hasta medicamentos que hoy serían delito. Todo estaba permitido porque la palabra riesgo aún no tenía departamento en el gobierno, así que prepárate porque hoy vamos a repasar 10 cosas que fueron perfectamente normales en su tiempo, pero que vistas con ojos actuales parecen inventadas por un villano de caricatura con problemas de empatía, porque soy Breakman. Ya es hora de tomarse un break. Hoy presentamos 10 cosas antiguas extremadamente peligrosas, pero que antes eran normales. Número 10. Atomic Bomb Ring. Imagina que eres un niño en 1947, comes tu cereal, recortas un cupón, lo mandas por correo y unas semanas después llega a tu casa un anillo con forma de artefacto nuclear, radiactivo y con polonio 210. Así, sin manual de advertencia, sin supervisión y sin ningún adulto preguntándose si quizás eso podía ser una mala idea. Se llamaba Lone Ranger Atomic Bomb Ring y venía con un spintariscopio en miniatura, un dispositivo que permitía ver partículas radiactivas emitiendo chispas al ojo humano. O sea, una función atómica embutida en un juguete de dedo, porque aparentemente la idea de ver radiación desde el desayuno era un plan educativo de primer nivel. ¡Ay, pero qué idiota! El polonio 210, por cierto, no es cualquier cosa. Es uno de los elementos más peligrosos que existen, 250.000 veces más tóxico que el cianuro. Y sí, ha sido usado para quitar vidas reales. Pero en los años 40, bastaba con pegarle la palabra atómico a algo para que pareciera moderno, avanzado y hasta saludable, incluso si estabas exponiendo a miles de niños a radiación ionizante por diversión. Este anillo se distribuyó en masa y nunca fue retirado oficialmente. En resumen, fue una joya infantil que hoy estaría clasificada como material peligroso y confiscada por el FBI en la aduana. Y lo más impactante no es que existiera, sino que fue considerado normal, parte de una infancia sana. Porque si algo define bien esa época, es que la ciencia, antes de tener ética, tuvo merchandising. Número 9. Joyería con uranio real. Si alguna vez pensaste que usar joyas era inofensivo, espera a conocer a la gente que en los años 30 caminaba con uranio colgando del cuello. Literalmente. Collares, broches, anillos y pendientes hechos con vidrio de uranio. Un tipo de vidrio mezclado con sales de uranio que brillaba bajo luz UV. Y eso, para los estándares de la época, era como llevar una discoteca radioactiva en el escote. Se volvió moda entre 1920 y 1950, cuando nadie estaba preguntando si el adorno que llevabas podía alterar tu ADN. Si brillaba, era elegante. Si emitía partículas subatómicas, mejor. Lo llamaban Vaseline Glass y se usaba también en vajilla, ceniceros y adornos para la casa. Porque nada muestra más sofisticación que servir té en un plato que podría activar un contador Geiger. Ahora, ¿era peligroso? Técnicamente, no tanto, si no te lo tragabas. La radiación externa era baja, parecida a pasar una tarde tomando sol. Pero si ese collar se rompía y el polvo de vidrio con uranio quedaba en tu casa, bueno, digamos que tu gato podía terminar brillando de noche y tú con un souvenir mutante en los pulmones. Pero en ese tiempo, la radiactividad era sinónimo de ciencia, salud y estatus. Así que nadie sospechaba que su joya favorita venía con un toque de Armagedón en miniatura. Hoy todavía hay coleccionistas que los buscan, les pasan luz negra y graban videos emocionados porque mira cómo brilla. Y claro que brilla. Lo que no brilla es la idea de colgarte medio reactor en el cuello por estilo. Así que la próxima vez que te quejes porque tu bisutería se oxida, al menos no te está cocinando la tiroides. Número 8. Zapaterías con rayos X. Durante más de 30 años, ir a comprar zapatos podía incluir una dosis gratuita de radiación. Las zapaterías usaban fluoroscopios de calzado, máquinas que disparaban rayos X reales para que pudieras ver los huesos de tus pies dentro del zapato, porque no vieron mejor idea para una moda segura que meter a tu hijo en una caja emisora de radiación sin blindaje. La lógica era simple. Si ves tus huesos, puedes saber si el zapato ajusta bien. Y como sonaba a ciencia futurista, nadie se cuestionó que estabas absorbiendo radiación ionizante a nivel de los tobillos, mientras tu madre y el vendedor miraban por sus propios visores, compartiendo el mismo microondas humano. Estas máquinas estuvieron en tiendas desde los años 20 hasta bien entrados los 60, y su uso no era ocasional. Si te probabas 5 pares, metías el pie 5 veces. Algunos niños jugaban con el aparato, usándolo como atracción. Total, ¿qué podía pasar? Eventualmente los casos de quemaduras, daño tisular y problemas en empleados que pasaban horas junto a estas máquinas empezaron a acumularse. Y ahí, recién ahí, alguien pensó, ¿no será mucho rayos X para un zapato de cuero? Número 7. Juguetes radioactivos.
En los años 50, si eras niño y te gustaba la ciencia, podías pedirle a tus padres un kit educativo con uranio real. Sí, el Gilbert U-238 Atomic Energy Lab venía con 4 muestras de minerales radiactivos, un contador Geiger, un espintariscopio y hasta folletos para convertirte en científico, o en el primer Hulk involuntario del vecindario. La idea era buena, enseñar sobre energía nuclear. El problema es que nadie consideró que tal vez, solo tal vez, darle uranio a un niño no era la mejor idea pedagógica. Porque, aunque la radiación emitida era baja, el solo hecho de tener material radiactivo en la repisa del dormitorio no grita precisamente seguridad. Esta calavera significa ¡peligro! ¡Peligro! Este set se vendía como el juguete definitivo para mentes brillantes. Incluso venía con actividades para detectar rayos alfa, beta y gamma en casa. Imagínate a un niño hoy intentando explicar eso en la aduana. Te arrestan antes de que termines de hablar. El laboratorio fue un fracaso comercial. Duró apenas un año porque, sorpresa, a los padres les empezó a incomodar tener un mini laboratorio nuclear en la mesa del desayuno, aunque para entonces, varios kits ya habían sido vendidos. Número 6. LSD para madres. Antes de que el LSD fuera sinónimo de Woodstock, hubo una época en que te lo recetaban en la farmacia, para los nervios, especialmente si eras mujer, madre o simplemente estabas demasiado estresada por vivir en un mundo donde tenías que planchar hasta los calcetines. Durante los años 50 y 60, era común que los médicos prescribieran pequeñas dosis de LSD o morfina a mujeres que se quejaban de ansiedad, melancolía o histeria. A veces, incluso durante el embarazo, porque si hay algo que todo feto necesita, es una microdosis de alucinógeno para fortalecer su sistema límbico. Y no, esto no es una metáfora. Hay registros médicos de tratamientos con LSD en clínicas psiquiátricas y consultas privadas como método para relajar a la madre, reducir la angustia y mejorar la actitud doméstica. Básicamente una solución psicodélica al agotamiento emocional. Estrés con los niños. Ahí va su trip diario, señora. La industria farmacéutica lo vendía como una herramienta terapéutica elegante, incluso científica, y aunque algunas pacientes reportaban mejoras, muchas otras terminaron confundidas, alteradas o completamente desconectadas de la realidad. Todo esto duró hasta que la ciencia se acordó de revisar efectos secundarios. Así que sí, hubo un momento en que la maternidad venía acompañada de pañales, biberones y un viaje psicodélico patrocinado por tu médico de confianza. Número 5. Radiografías como recuerdo del embarazo. En los años 40, si ibas al médico embarazada, podías salir no solo con un diagnóstico, sino con una radiografía del feto para colgarla en la sala. Porque claro, no hay recuerdo más bonito como el de bombardear al bebé con rayos X antes de que aprenda a llorar. Se usaban para medir la pelvis, ver la posición del bebé, o simplemente porque el doctor tenía acceso a una máquina y cero sentido de la prudencia. Te hacían 1, 2, hasta 3 placas en una sesión, como si estuvieran eligiendo el ángulo más fotogénico de tu útero. El detalle es que hablamos de una época donde los efectos de la radiación en fetos eran más desconocidos que la contraseña del Wi-Fi del vecino, y como las imágenes se veían increíbles, muchos médicos las ofrecían casi como souvenir. Felicidades, señora, es un niño, radiactivo a nivel bajo. Número 4. Camas eléctricas curativas. A principios del siglo XX, dormir podía ser terapéutico, si ignorabas que tu cama venía conectada a la corriente. Las llamadas electric beds prometían curar desde dolor de espalda hasta impotencia. Ah, caray, eso sí me interesa. Pasando por melancolía y falta de carácter, y todo con el poder mágico de una descarga eléctrica bien colocada. El funcionamiento era tan sofisticado como peligroso. Una estructura metálica con corriente directa pasaba pequeñas dosis de electricidad al cuerpo mientras dormías. El marketing decía que te energizaba, equilibraba los fluidos vitales y despertaba la vitalidad masculina. Pero si tuviera que traducir esto al idioma de hoy sería algo como: era una parrilla disfrazada de colchón con propaganda de pseudociencia. El problema es que no había regulación ni estándares. Algunas camas usaban voltajes ridículos, otras eran tan mal construidas que provocaban quemaduras, arritmias o insomnio inducido por miedo. Dormir ahí era básicamente jugar a la ruleta rusa, versión enchufada. Número 3. Cosméticos con plomo y arsénico. Hubo una época en que verse radiante era literal. Las mujeres se maquillaban con compuestos que hoy se usan para eliminar ratas o cerrar fábricas químicas. Bases con plomo, cremas blanqueadoras con arsénico y polvos faciales que dejaban la piel suave y el sistema nervioso temblando. La obsesión por una piel pálida llevó a crear productos como el Venetian Ceruse, una mezcla de vinagre y carbonato de plomo que generaba un efecto porcelana perfecto, hasta que empezaban a caerse las cejas, aparecer llagas o desarrollarse parálisis facial. Porque claro, nada resalta más tus pómulos que el envenenamiento progresivo.
Y no hablamos de casos aislados. Durante siglos, estos cosméticos se vendieron como lujo y elegancia, usados por figuras nobles y actrices que creían que el brillo mortal era parte del encanto. Nadie te advertía que mientras más te veías como estatua de mármol, más posibilidades tenías de perder la vida como mártir dermatológico. Y la industria, feliz, te vendía más maquillaje para cubrir los efectos de ese mismo maquillaje. Un negocio redondo. Número 2. Pintura con radio. Hubo un momento glorioso en que todo lo que brillaba en la oscuridad era considerado elegante, científico y totalmente inofensivo. Así que alguien tuvo la brillante idea de usar radio, un elemento radiactivo recién descubierto, para pintar relojes, brújulas y hasta juguetes. Porque si algo emite luz verde fosforescente sin pilas, claramente debe ser saludable. Algo anda mal. Las que más lo usaban eran las Radium Girls, jóvenes contratadas para pintar los números de los relojes con pinceles tan finos que tenían que afilarlos con la boca. Sí, lengua, pintura radiactiva, repetir, o como lo llamaban entonces, capacitación laboral. Las convencieron de que el radio era bueno para la piel, que hasta daba un toque juvenil, y si perdías el apetito o se te caía la mandíbula, era estrés, nada que un poco más de radio no pudiera mejorar. Los efectos llegaron rápido y sin piedad, pero cuando empezaron a quejarse de dolores óseos, dientes flojos o necrosis facial, las empresas reaccionaron como siempre. Seguro es un resfriado mal curado. Costó años, juicios y un montón de huesos fluorescentes para que alguien admitiera que quizás, solo quizás, la pintura radiactiva no era buena idea. Hoy esos relojes aún brillan, y los museos los guardan en vitrinas de plomo, porque si algo nos enseñó esta historia, es que jugar con radio ilumina, pero no avisa cuando te va a quitar la vida. Número 1. Cigarrillos recetados por doctores. Sí, hubo un tiempo en que fumar era saludable, o al menos eso decía la bata blanca del tipo que te recetaba tabaco para la tos, el estrés, el asma y hasta para bajar de peso. En los años 40 y 50, las campañas publicitarias mostraban doctores reales o modelos muy bien peinados, recomendando marcas como Camel o Chesterfield como si fueran vitaminas con filtro. Más médicos fuman Camels que cualquier otra marca, decía un anuncio, y lo decían tan convencidos que parecía parte del juramento hipocrático. No solo fumaban, lo prescribían. ¿Tiene irritación en la garganta? Pruebe este cigarro suave con sabor mentolado y asfixia progresiva. Había incluso estudios patrocinados que probaban que ciertos cigarrillos eran menos dañinos para los pulmones. Claro, estudios financiados por las mismas tabacaleras, con rigor científico de feria. La estrategia funcionó durante décadas, porque si el médico lo dice, ¿quién eres tú para llevarle la contraria mientras te enciende un Marlboro en la sala de espera? No fue hasta los años 60 que la evidencia médica se impuso. El cáncer de pulmón, los problemas cardiovasculares y la dependencia se volvieron imposibles de tapar con más humo publicitario. Pero para ese entonces ya tenías generaciones enteras convencidas de que encender un cigarro después del parto era tan natural como cortar el cordón umbilical. Fumar no solo era normal, era receta médica, porque en ese tiempo la nicotina tenía más prestigio que el brócoli. Y con eso cerramos este catálogo de peligros disfrazados de avance. 10 ideas que pasaron de ser normales a quedar archivadas como advertencia histórica con olor a cigarro y plomo. Porque en algún punto, la humanidad creyó que lo brillante era bueno, lo eléctrico curaba y lo radiactivo educaba. Hoy solo nos queda reír y agradecer que ya no nos recetan Camel para la ansiedad. ¿Cuál de estas joyas te dio más escalofríos? Te leo en los comentarios. Porque soy Breakman y este ha sido tu break.